Continuamos con el Tribunal de la Tarde, ya estamos en la audiencia preliminar del día de hoy. Vamos a hablar del tema aplicación de la urodinamia y para eso está con nosotros el doctor Robert Mejía Castillo, quien es cirujano urólogo. Doctor, buenas tardes, es un placer tenerlo por aquí con nosotros. Antes que todo, buenas tardes a ustedes por la invitación, a Dios por encima de todo. Y nada, un tema bien interesante. Así es, doctor. Urodinamia, ¿usted no podía explicar en qué consiste esta patología, en qué consiste esta ciencia, cómo se aplica, qué es real y efectivamente para que la gente pueda entenderlo? Sí, excelente pregunta. Mira, la urodinamia es una herramienta que contamos los urólogos, donde sencillamente es como una réplica. Cuando el paciente se le está llenando la vejiga y cuando se le está vaciando. Entonces, eso me va a traer un registro como si fuera un electro, tanto del músculo de la vejiga, que se llama declusor, como del esfínter, que es la zapatilla que retiene la pipí para que el paciente no se le salga la pipí. Entonces, cuando hay pacientes, por ejemplo, que tienen algún tipo de problema de incontinencia, que es la salida de orina, ya sean mujeres que se ve con mucha frecuencia, pacientes prostáticos, pacientes con problemas neurológicos, todos estos pacientes califican para ese tipo de estudio. Entonces, ese estudio inclusive puede ser la diferencia de qué paciente o qué mujer hay que operarla y qué mujer no hay que operarla. Sí, muy bien. ¿Desde cuándo, por ejemplo, hay que prestarle atención al contener o no la orina? Por ejemplo, a veces hay personas que se ríen y pueden expulsar un poco de orina, pueden mojar la ropa interior. A veces, tal vez porque no contienen mucho y cuando van al baño, pues no tienen no controlan de manera adecuada. ¿Cuándo hay que poner una especial atención a la no contención? Mira, primero, antes que todo, no se debe aguantar la pipí. Si usted tiene deseo de hacer pipí, tiene que ir a orinar inmediatamente. Porque la orina promueve un caldo de cultivo para las infecciones urinarias recurrentes, y más en mujeres, que es muy frecuente en mujeres. Entonces, ya la mujer, cuando tiene lo que se llama una incontinencia de esfuerzo, que cuando usted tose o se ríe o se agacha o hace algún esfuerzo, se le sale la pipí, tiene que prestarle atención. Si la mujer tiene deseo de hacer pipí y tiene que ir rápido al baño, o si no se le sale por el camino, tiene que prestarle atención. Sí. Si usted ve, siempre he dicho eso, que si la mujer, como usted dijo muy bien, apuntó, si usted ve un grupo de mujeres que hacen un chiste y todo el mundo se ríe, y hay una que no se ríe, esa no quiere reírse porque se le sale la pipí, seguro que sí. Sí, doctor, siempre he escuchado desde muchacho que uno tiene que educar el cuerpo, aunque el tema de uno orinar a veces tiene que ver con la cantidad de líquido que uno ingiere, ¿verdad? En el día. Ahora, es recomendable que la gente orine a determinadas horas del día o si no, que orine en el momento que le dé el deseo. ¿Qué le parece? No, regularmente cuando da el deseo, regularmente. Porque depende muy bien, como usted apunta, de la cantidad de líquido que usted beba. ¿Ok? Entonces, si le da el deseo, no esperar al extremo. Ya cuando dice uno, me estoy explotando. No. Si le da deseo, aunque sea un deseo mínimo, usted tiene que ir al baño. Sí. Necesariamente tiene que ir al baño. Sí, y doctor, ¿y el color de la orina y al mismo tiempo la frecuencia en que mucha gente acude al baño? Hay personas que por cualquier cosa van 5 o 6 a cada momento al baño. ¿Eso podría ser alguna señal de algo extraño? Mira, el color es muy buena pregunta. El color puede depender mucho de la ingesta de líquido. Un paciente que beba poca agua va a tener una orina oscura. Una paciente que beba mucha agua o orina promedio, usted va a ver que la orina se torna mucho más clara. Si el paciente va a cada rato a orinar, también es patológico. Me explico. Un paciente que no vacía bien su vejiga, una mujer que tiene un proceso infeccioso urinario, va a ir con mucha frecuencia, lo que se llama el mal de orina en la mujer. Entonces, lo que le llaman popularmente, si el paciente tiene algún problema de tipo prostático, donde no vacía completamente la vejiga, indudablemente que es el paciente que va a estar cada rato yendo al baño, yendo de a chorrito. Eso es un problema que tiene que ir al urólogo para que pueda dar carta en el asunto y resolver su problema.
Muy bien. Y en el caso de las personas que, hombre o mujer, que por varias veces tienen que levantarse en la noche para ir al baño a descargar su vejiga, ¿es normal o es anormal? De acuerdo también con la cantidad de líquido que ingiera, porque si una persona toma mucha agua, por ejemplo, que incluso todavía antes de acostarse se toma un vaso de agua, lo va a obligar a levantarse, pero es normal esto. Sí, es normal si usted bebe mucha agua, indudablemente, que va a ir con mucha más frecuencia en el baño. Lo normal es que vaya hasta 2 veces hasta 2 veces. Durante la noche se bebe mucha agua, ¿ok? Si yo le recomiendo al paciente mío, mira, trata de por lo menos 1 hora antes no beber mucha agua. Si bebe, que sea el último, si tú te acuestas a las 10 de la noche, que el último vaso de agua tuyo sea a las 9, cosa que lo descargue antes de irte a acostar. Y regularmente puede ir hasta 2 veces, pero después de 2 veces se considera patológico en ambos sesos. ¿Ok? En ambos sesos. Y más si un paciente que ya ha pasado los 40, que tú ves que antes no se levantaba de noche, que se está levantando de noche a orinar, que el chorro no es tan fuerte como antes, que le ha de orinar, un sinnúmero de cosas, de sintomatología que va orientando que ese paciente tiene que ir a buscar ayuda. Sí mismo, sí. Doctor, la urodinamia como diagnóstico, es decir, porque según pues he buscado y en cuanto a las pruebas, dice que consta de diversas partes, incluyendo lo que tiene que ver con las colocaciones de una sonda. Si nos puede, por favor, edificar en ese sentido. Sí, mira, dentro de la urodinamia, ahí depende de lo que tú vas a encontrar, depende de lo que el médico referidor quiera. Por ejemplo, si como el ciclo de la misión se divide en 2 partes, la parte de llenado y la parte de vaciado, hay estudios de urodinamia para la fase de llenado y estudios de urodinamia para la fase de vaciado. Eso va a depender de lo que el médico ande buscando y de lo que el paciente te presenta. Me explico. Hay estudios de urodinamia que no necesitan cateterismo, como por ejemplo la flujometría, que es el estudio que yo quiero determinar el chorro, cómo está el chorro a determinado tiempo. Se le pide al paciente que tenga mucha cantidad de deseo de hacer pipí, entonces se le va a un recipiente que parece un baño ambulatorio, vamos a decirlo así. Entonces yo pongo a orinar al paciente y entonces se me va dando un registro, una curva. Sí, ok. Cuando es anormal o anormal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si es un problema ya de incontinencia de urinaria de esfuerzo, que se le sale al esfuerzo al paciente, entonces ya el paciente regularmente le mandamos a hacer lo que se llama una cistometría, que es el estudio de la vejiga, del músculo de la vejiga, y un estudio que se llama presión-flujo, qué presión tiene ese paciente a determinado volumen. Ya, como dijo muy bien el señor, se le coloca previamente catéteres bien finos, no sonda, catéteres bien finos, número 6 French, que son bastante finos, 2 a nivel de la uretra y un catéter a nivel anal. ¿Cuál es el objetivo? Medir la presión de la vejiga, medir la presión del músculo de la vejiga, que se llama detrusor, y medir la presión intraabdominal, que se mide a través de un balón, a través del ano. Okay. Sí, no se escucha, doctor. Sí, muy bien. El procedimiento, pero no es molesto, no es doloroso. Y uno utiliza regularmente anestésico con gelatina con anestésico, para minimizar la molestia. Pero previamente a todo eso, hay que hacer al paciente un examen de orina y un cultivo de orina para evitar que tenga el paciente una infección y no se haga el estudio, no se debe hacer el estudio con infección urinaria. Sí. Un paciente que sea diabético, ¿tiene algún tipo de contraindicación para este tipo de estudio o no? O sea, algún paciente, perfecto, algún paciente, doctor, diabético
¿Está contraindicado este tipo de estudio o no hay ningún tipo de exclusión? No, inclusive nosotros tenemos muchos pacientes diabéticos que le hacemos ese tipo de estudios, porque los pacientes diabéticos hacen lo que se llama una vejiga hiperactiva, una vejiga que el paciente le cae un poquito de orina y hace esto, y el paciente muchas veces no le da tiempo de ir al baño. Entonces, en algunos pacientes puede pensar que hay un problema de tipo orgánico y un problema de tipo funcional. Entonces, en ese tipo de pacientes no es necesario operarlo. Entonces, muchas veces la urodinamia juega un rol importante y va a determinar a qué paciente hay que operar y qué paciente no. Doctor, sí, usted explicaba de que la urodinamia no se hace con pacientes con situaciones de infección, ¿verdad? Con procesos infecciosos, muy bien. La relación de la urodinamia, doctor, para la detección del cáncer de próstata, ¿esto pudiera dar algún pronóstico, algún diagnóstico que tenga que ver con el cáncer? No, para nada. Es un estudio funcional y orgánico a nivel, pero más funcional de la vía urinaria baja. No tiene nada que ver con el cáncer, con ningún tipo de cáncer, sencillamente el estado funcional, cómo está funcionando la vejiga, cómo está funcionando el músculo de la vejiga, cómo están involucradas las presiones intraabdominales y cómo está el esfínter, que es el que retiene la pipí. Entonces, tiene que ver básicamente con el estado de continencia e incontinencia de ese paciente, no tiene nada que ver con cáncer. ¿Y la edad influye, doctor? No, indudablemente. Hay edades que puede haber mejor almacenamiento que otros, claro que sí. Pero muchas veces va a depender mucho de la patología en sí. Por ejemplo, un paciente neurológico con problemas de ACV, que le dio un accidente cerebrovascular o ACV, los famosos derrames, un paciente que tiene un problema a nivel de un accidente que quedó parapléjico, es decir, que no mueve la cintura, no mueve las extremidades de la cintura hacia abajo, un paciente con un problema de base, un paciente después de una cirugía que el médico no le quedó como quería quedar, que tenía la expectativa, entonces es un paciente que califica para hacer un estudio de urodinamia. Un paciente que tiene una incontinencia mixta, es decir, que cuando todo se le sale la pipí y al mismo tiempo cuando tiene deseo de hacer pipí tiene que ir rápido, si no se le sale, entonces es un paciente que califica para una urodinamia. Okay, sí. La urodinamia, doctor, ¿la urodinamia pudiera sustituir el tacto rectal o hay otro mecanismo científico que pudiese ir ya descartando esta práctica médica? No. La urodinamia no va a sustituir el tacto rectal ni nada por el estilo, no, para nada. Acuérdense que son dos cosas completamente diferentes. El tacto rectal lo sustituye solamente el tacto rectal. ¿Me entiendes? Hasta ahora no hay otro mecanismo más certero que el tacto rectal. No, hay que hacerle, si es un paciente prostático, el PSA, sonografía prostática y el tacto rectal. Yo siempre le digo a los pacientes míos que vienen con esa misma duda o con esa inquietud, mira, doctor, yo quiero hacerme una evaluación prostática, pero tengo que hacerme el de la sangre. Digo, mira, para nosotros los urólogos, vamos a ser los médicos más felices de la tierra cuando haya un estudio que me diga, mira, ese estudio ya tú no tienes que hacer el tacto rectal. ¿Por qué? Porque la consulta va a ser más ágil, no vamos a gastar material, que están carísimos, los materiales tanto de los guantes como los lubricantes, el tiempo de la consulta va a ser más rápido y te voy a cobrar igual. Es decir, nosotros vamos a ser los profesionales de todo esto, darle un diagnóstico más certero al paciente para que tenga un tratamiento más eficaz. Sí, un paciente con este tipo de condición, luego ya de un estudio, ¿está limitado a evitar el consumo de algún tipo de líquidos o alguna dieta específica? No, dependiendo, no. Acuérdense que cuando uno va a hacer, por ejemplo, el estudio urodinamico, micrófono. Okay. Es el instrumento para hacer el estudio. Okay, uno se lo manda regularmente a su médico de base, que es el que lo va a tratar. Pero ahora bien, en este tipo de pacientes, cuando yo le termino de hacer el estudio, siempre le prescribo antibióticos por la manipulación, por si acaso hay algún tipo de infección. Pero el paciente vive su vida normal, completamente, como siempre lo ha vivido. Que si tiene alguna patología de base, ya el médico va a saber con el estudio urodinamico, porque yo le hago la interpretación y le puedo hacer la sugerencia
de lo que necesita el paciente, ya el paciente de base va a saber lo que tiene que hacer. Sí, doctor, sí. Hablemos de uno de los análisis más rutinarios que se da y que muchas veces uno le presta tan poca atención, que es el examen de orina. ¿Cuánta información puede extraer un médico a través de una muestra de orina? ¿Cuánta información contiene? Mira, yo creo que es una pregunta extraordinaria. ¿Tú sabes por qué te digo esto? Yo, cuando a nivel docente, yo tengo solamente un tema de interpretación de examen de orina, solamente un tema. No porque yo sea urólogo, pero el examen de orina es el examen más económico y que más información le da al médico de toda la economía del paciente, de todo el cuerpo del paciente. Me explico. Una glicemia te va a decir que si el paciente es diabético o no. Un hemograma te puede decir si el paciente tiene, si tiene anemia o no, cómo están los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, etcétera, etcétera. Una transaminasa te va a decir cómo está el hígado. Pero un examen de orina te va a decir, te puedo decir si el paciente tiene infección urinaria, cómo están funcionando los riñones, si el paciente tiene algún problema hepático, si el paciente tiene algún problema de azúcar, si el paciente está comiendo bien o no, si el paciente tiene algún tipo de, por ejemplo, si hay una infección y si una infección fuerte, que están ya los cilindros, que son una estructura que cuando hay una infección muy fuerte. Es decir, te va a decir una serie de cosas que no te la da otra analítica. Es decir, un examen de orina, yo siempre digo a los estudiantes míos, usted siempre debe mandarle a hacer un examen de orina de rutina al paciente, porque te da una información increíble de prácticamente toda la economía. Sí. Y finalmente, doctor, el estudio urodinámico o urodinamia es muy frecuente en la República Dominicana, tomando en cuenta su experiencia. Es muy alto el índice. Indudablemente, claro. Nosotros hemos tenido que luchar un poquito de llevar el mensaje a los colegas, más los ginecólogos, de ver la importancia del estudio de urodinamia. Que no lo vean como el elefante blanco, que no lo vean de que falló el procedimiento, vamos a hacer una urodinamia. No, vamos a hacerle una urodinamia si el paciente tiene la paciente tiene un problema de incontinencia mixta, para ver cómo va a ser el pronóstico de mi cirugía que yo quiero implementar a la paciente. Hay pacientes que yo le he dicho, mira, usted no necesita ninguna cirugía. Claro, si son pacientes mías. Yo, si es un paciente de otro colega, yo le hago la sugerencia y le digo que me llame al colega y le explico todo con lujo de detalles. Pero se está haciendo, gracias a Dios, con mucha frecuencia, porque es una herramienta que contamos hoy en día y es muy importante y muy necesaria. Ha de ser hecha por un urólogo cirujano. No, sí, pero un urólogo que tenga entrenamiento, aunque sea urodinamista, porque yo soy, por ejemplo, urólogo, no todos los urólogos son urodinamistas, que sepa lo que es la urodinamia, o que tenga lo básico y refiera, si no tiene el equipo, refiera al paciente al urólogo que tiene el entrenamiento en urodinamia, que tenga el equipo, y el urólogo le hace la observación, le hace el estudio y se lo remite de nuevo al paciente. Doctor, quiero preguntarle algo que estoy seguro que los amigos televidentes quisieran hacerle a usted la pregunta. ¿Este procedimiento lo cubren los seguros médicos? La mayoría de los seguros médicos lo cubren. La mayoría lo cubren, eso es importante. Siempre hay una diferencia que hay que pagar, pero la mayoría de los seguros lo cubren. Y depende, por supuesto, del plan que usted tenga. Ah, muy bien, muy bien. Okay, sí. Bueno, doctor, ¿y cómo consultarle? Si quisiera consultarme con usted, ¿dónde debo llamar? ¿En dónde usted da sus servicios médicos? Estamos aquí en el Centro de Obstetricia y Ginecología, en el 809-686-5153 y en el Centro Médico Moderno al 809-563-5153. Bueno, muchas gracias al doctor Robert Mejía Castillo, cirujano urólogo, y nos trajo un tema interesante, señora. No conocíamos nosotros de la aplicación de la urodinamia, ¿verdad? Correcto. Así que aprendimos bastante en el día de hoy con el doctor. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Para servirle. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a un corte de publicidad. Vamos a publicidad porque nos queda todavía, ¿verdad?, Cristian Rojas en los deportes, y también nos queda la conversación en la audiencia con el senador José del Castillo Sabiñón, senador de la provincia Barahona por el Partido de la Liberación Dominicana.